a leer la palabra, vamos a leer en el Salmo 103, verso 9 y verso 10. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante, bien especial para nosotros, para los amigos que están ahí, un saludo. Si están conectados desde alguna penitenciaría, porque esto ya ha alcanzado hasta las penitenciarías, los hospitales, los batallones. Si hasta donde alcance la señal, allá está el devocional de Gloria en Gloria. Vamos a leer el Salmo 103, verso 9, verso 10. En el nombre de Jesús, mis hermanos, dice el Salmo 103, verso 9. Dice así: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No contenderá para siempre, dice, ni para siempre guardará el enojo. Leamos el verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gloria al nombre de Jesús, dejémoslo hasta ahí. Este es el Salmo de la Misericordia, un salmo bien especial que hoy nos regala Dios. Y vamos a hablar de un tema que lo he titulado Aferrados al altar. Gloria al nombre de Jesús. No contenderá para siempre. Bueno, ese es un tema que nosotros, los hijos de Dios, tenemos bien claro, mi hermano, y es acerca de la misericordia de Dios, la misericordia divina, porque esa misericordia cancela el juicio. Eso dice Santiago. Miremos este texto. Santiago capítulo 2, en el verso 13 dice, y vamos a leerlo: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, estamos hablando en esta mañana de la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios es muy amplia, y la misericordia de Dios está muy cerquita de la gracia, es muy paralela, pero sí tiene una diferencia. La misericordia, ¿qué es la misericordia de Dios, mis hermanos? No recibir lo que yo merezco, no recibir lo que merecen mis hechos. Esa es la misericordia. Pero la misericordia de Dios lo salva de algunas cosas, lo guarda de algunas consecuencias, pero la misericordia de Dios no lo salva. A nosotros nos salva es la gracia. ¿Y qué es la gracia, hermano? Recibir lo que yo no merezco. ¿Qué es? Recibir a Jesucristo en el corazón, recibir el Evangelio. Pero sí es muy importante, mis hermanos, que nosotros en esta mañana hablemos de la misericordia, de no recibir lo que yo merezco. Gloria al nombre de Jesús, porque quizás hay alguien aquí que de pronto no puede avanzar porque tiene algunas consecuencias. Bueno, quiero decirle que aquí está el Dios Todopoderoso y nos ha dicho que no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, porque se deleita en misericordia. Entonces, para introducir este tema, mis hermanos, hay un dilema para el ser humano, para los hombres. Estamos en un dilema. Todos los seres humanos enfrentamos dos realidades espirituales, mis hermanos. Una es el juicio de Dios, porque hay un juicio, ¿verdad? Y el otro es la misericordia de Dios. Entonces, qué bueno es que nosotros tengamos claros esas dos realidades. ¿Y cuál de las dos tendrá la última palabra sobre nuestra vida? Y ahí lo leíamos en Santiago, ahí lo tenemos en la pantalla. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios, la bondad de Dios, la bondad divina de Dios. O sea que usted, amigo que está ahí, aquí lo está esperando el Señor para brindarle esa oportunidad, esa misericordia. Pero esa misericordia, mis hermanos, no es automática. No es que usted ya la recibió, cerró sus ojos y ya la recibió. No es automática. Se requiere mover esa misericordia, se requiere alcanzar
porque la misericordia está alcanzada o está, perdón, está conectada con el altar del sacrificio. Es decir, que sí debo hacer algo para alcanzarla, para poderla obtener. Está conectada con el altar del sacrificio. ¿Cómo así, hermano Freddy? Bueno, vamos a ir a Éxodo capítulo 27, verso 1 y verso 2, y vamos a mirar el altar del holocausto. Recuerde que el Antiguo Testamento es el esqueleto, son las bases del Nuevo Testamento, son nuestros fundamentos y literalmente no se aplican como están allá en el Antiguo Testamento, pero nosotros en el Nuevo Testamento y en la gracia debemos identificar lo que tenemos que hacer, gloria al nombre de Jesús, y allí nos inspiramos. Éxodo capítulo 27, en el verso 1 y en el verso 2. Vemos cuando Dios ordena a Moisés de construir un altar del holocausto. Leámoslo, Éxodo 27, verso 1 y verso 2. Dice, harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, pura gracia. Será cuadrado el altar y su altura 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y los cubrirás de bronce. Gloria al Señor, gloria a Dios. Leámoslo otra vez. Un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Ese era el altar del holocausto. Y tenía esos cuernos, ¿verdad? 4 cuernos, tenía unas características. Bueno, inicialmente vemos que era madera cubierta de bronce. Recuerde que la madera simboliza la humanidad. Dice, cubierta de bronce. Tenía una característica, era el lugar de sacrificio, era el único lugar de sacrificio. Si el hombre necesitaba ir a hacer un sacrificio, no podía ir a otro lugar, tenía que ir a ese altar. Entonces, hoy nosotros tenemos que identificar a dónde debo ir, a dónde debo llevar mi carga, a dónde debo llevar mi pecado. Tenía 4 cuernos en sus esquinas. Y estos cuernos, que es donde quiero centrarme un poco, representan en la palabra de Dios, representaban poder, representaban salvación, representaban autoridad espiritual. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es que la Biblia dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que allí encontraréis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Pues eso es lo que hacemos nosotros cada mañana, en cada momento, cada culto. Pues esos cuernos representaban poder, salvación y autoridad espiritual. Entonces, mis hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión, aquí hay una pregunta que todo ser humano tendrá que enfrentar algún día. ¿Qué pasará conmigo cuando esté delante de Dios? Dice la palabra, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Porque usted y yo debemos estar conscientes de eso. Que tenemos que ir a la presencia del Señor, que no podemos vivir una vida alejados de ese pensamiento, que ese pensamiento debe estar en nuestro corazón. ¿Qué pasará conmigo cuando esté delante de Dios? Porque la palabra de Dios enseña que Dios es amor. Es que la Biblia se resume en eso, Dios es amor. Pero también enseña que Dios es un Dios justo. Él es el Dios justo. Entonces, un día todos tendremos que rendir cuentas a ese Dios que es amor, pero que es justo. No porque sea amor, deja de ser justo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios lo dice claramente. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Este versículo de qué nos habla, mis queridos hermanos y queridos amigos, de que no se le puede olvidar que hay un día en el que tendremos que estar cara a cara con Dios, ¿verdad?
y que está establecido que sí, que tendremos que morir. Y después de todas estas cosas, el juicio. Pero en medio de esta realidad aparece esa palabra gloriosa que hoy la vamos a tener en mente, Santiago 2:13. Usted hoy va a escribir este versículo y lo va a mantener por allí en el bolsillo, lo va a leer en cada oportunidad que tenga, lo va a postear en el estado. ¿Sí? Santiago 2:13, la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero usted tiene que acudir a esa misericordia, tiene que alcanzar esa misericordia de Dios, esa misericordia divina, porque no dice que el juicio desaparece, no dice que el pecado no importa, dice algo mucho más importante y más poderoso, que la misericordia de Dios puede tener la última palabra sobre nuestra vida. Escuche eso, la misericordia. Y esa misericordia está conectada con un lugar muy especial en la Biblia, mi hermano. Ahí en el Antiguo Testamento nos conecta con el altar. Entonces usted tiene que buscar cuál es el sinónimo del altar hoy, a través de los tiempos bíblicos. Allá había un altar físico, ya lo leímos allá en Éxodo, ¿verdad? Pero usted tiene que buscar ese altar, pedir revelación a Dios, porque allá es donde hay que llevar nuestras culpas, nuestras cargas, a ese altar en el Antiguo Testamento. Cuando alguien estaba en peligro de morir, ¿a dónde iba? ¿A dónde corría? Corría al altar. Escuche esto. ¿Y qué hacía en el altar? Se aferraba de los cuernos del altar. Esa era la forma de decirle a Dios, necesito tu misericordia, necesito tu perdón, necesito que borres mis culpas, necesito que me cambies el destino inmediato que tengo en esta hora tan desfavorable. Entonces, hoy no tenemos un altar de bronce. Hoy tenemos algo mucho más poderoso, más glorioso. Hoy tenemos al Señor Jesucristo. Hoy tenemos el Evangelio de salvación. Hoy tenemos muerte, sepultura y resurrección. Hoy tenemos esa roca inconmovible, gloria al Señor. Entonces, eso es lo que queremos ver hoy. Cómo la misericordia de Dios puede cambiar la historia de mi vida. Porque por eso es que hay gente que tiene la culpa y no duerme. Y la culpa enferma. La culpa que está en la conciencia del hombre es lo que hace que las personas no puedan avanzar y estoy seguro que produce, genera enfermedades físicas, biológicas, emocionales, porque esa ansiedad que está hoy afectando a la humanidad entera proviene muchas veces de ahí, de la culpa, del pecado, de que lo alcanzan sus propias maldades, sus propias consecuencias. Mire lo que dice el salmista David en el Salmo 18:2. Recuerda lo que dice el salmista, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso decía el salmista, mi roca. ¿Qué? El cuerno de mi salvación. Aquí, cuerno es tipo de fuerza. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi roca, el cuerno de mi salvación. Entonces aquí tenemos que acudir ya a buscar doctrinalmente lo que tenemos que hacer, porque el altar enseñaba tres verdades inaludibles. ¿Cuáles son esas verdades? El pecado exige sacrificio. El pecado no se cancela por olvidarse de él. El pecado no se cancela cuando yo tengo una buena actitud en mi mente. No. El pecado exige sacrificio. Exigía y exige sacrificio. Gloria al Señor. Cada vez que tú pecas,
Hay que ir a hacer un sacrificio, gloria al Señor, no como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hoy es diferente, pero sí tiene que haber un responsable de pagar por tu pecado. La sangre es necesaria para poder cubrir este sacrificio. La sangre es necesaria. Era necesaria en el Antiguo Testamento, es necesaria en el día de hoy. Y Dios provee un lugar de reconciliación. En el Antiguo Testamento eran los cuernos del altar. Hoy Dios provee un lugar de reconciliación, gloria al Señor. ¿Y ese cuál es? Es estar a los pies de Jesucristo, es venir y recibir a Jesucristo. Muerte, sepultura y resurrección son los que te dan acceso a la misericordia divina. Eso no es tan fácil, mis hermanos. Hay que acercarse, debe haber muerte, debe haber búsqueda. Entonces, los cuernos del altar eran un refugio para el culpable. Allá se escondían los culpables y muchos no lograron recibir sus consecuencias. Pero vamos a mirar en la palabra de Dios. En Israel existía esa práctica conocida. Cuando alguien estaba en peligro de muerte, es que la gente suele buscar a Dios cuando tiene un problema, ¿verdad? Pero qué bueno es hacerlo inicialmente, pero empezarlo a buscar ya no solamente por eso. Pero cuando alguien estaba en peligro en el Antiguo Testamento, entonces podía aferrarse allá a los cuernos del altar. Y quiero que me acompañe a leer primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 50. Vamos a mirar dos casos de hombres que se acercaron a ese altar, a los cuernos del altar, y qué fue lo que sucedió. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, verso 50, dice, habla acerca de Adonías. Dice, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar, se tomó, se cubrió, se aferró. Es que todo ese simbolismo lo debemos aplicar al día de hoy. No es solo venir a Cristo, sino es aferrarnos a Él, asiarnos de Él. Verso 51. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Se escondían ahí para no recibir ese castigo. Verso 52. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien y uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si hallare mal en él, morirá. Verso 53. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, lo arrancaron de allí. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Gloria al nombre de Jesús. Entonces allí a él le funcionó, ¿verdad? Ahí sí le funcionó a este varón, gloria al Señor. Adonías recibió misericordia, gloria al Señor. ¿Qué significaba esto? Que un acto de rendición, de arrepentimiento verdadero, genuino, cambió la sentencia que habría, una sentencia de muerte sobre él, una petición de misericordia bien argumentada, sinceramente de corazón. Entonces, aquí vemos cómo la misericordia, ¿sí?, triunfa sobre el juicio. Y es muy bonito ver cómo Dios bendijo a Adonías, a quien le esperaba la muerte. Pero tenemos otro caso en el que no fue tan favorable. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 28. Aquí tenemos otro personaje muy famoso de la palabra.
Primer libro de Reyes 2:28 dice, y vino la noticia a Joab. Aquí estamos hablando de Joab, este general del ejército de David, porque también Joab se había adherido a Adonías. Si bien no se había adherido a Absalón, dice, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Verso 29. Y se le, y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benayá, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, ¿verdad? En este caso, Joab, que estaba buscando la misericordia de Dios, la misericordia divina, no la alcanzó porque murió, aunque se aferró a los cuernos del altar, aunque trató de hacer lo mismo que Adonías, pero su corazón, el problema estaba en su corazón. Él lo hizo más como agüero, él lo hizo más como burlándose de la devoción que tenía Salomón de las cosas sagradas, mas no de corazón. Entonces hizo lo mismo, pero su corazón no era sincero. Entonces, no se le olvide, hermano, no se le olvide, amigo, que aquí estamos delante del Dios Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. Entonces, cuando usted se quiera arrepentir, no piense en los seres humanos, ellos no lo van a salvar. Su arrepentimiento debe ser de corazón, porque usted está delante del Dios que todo lo conoce. La Biblia dice, antes que salga la palabra de su boca, él ya lo sabe, gloria al Señor. Él sabía la maldad que tenía Joab. Él sabía los atrevimientos que había tenido Joab, las cosas que había hecho humanamente. ¿Y qué decíamos al principio? Pero juicio sin misericordia se hará para con el que no practique la misericordia. Entonces, esto es algo que es retribuible, gloria al Señor. Su corazón no era sincero, entonces no basta con tocar el altar, no basta con arrepentirse. Nuestro arrepentimiento debe ser genuino porque ese altar a donde nosotros vamos, acudimos para buscar misericordia, responde a la verdad, responde al arrepentimiento genuino, iglesia, amigos. Aquí no es de labios para afuera, no, aquí es completo, es integral el arrepentimiento y un arrepentimiento integral, genuino, hace que Dios responda con su misericordia, con su bondad. Entonces, el juicio, que es una realidad espiritual, mis hermanos, porque la doctrina bíblica afirma que Dios es justo, que Él es el juez justo, así como lo dice en Romanos capítulo 6:23, dice, la paga del pecado es la muerte. Esa es una ley. Esa fue legislada por el juez justo, porque nosotros tenemos una ley divina, Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es la que nos ampara, pero esa también nos trae problemas. Esa es la que nos trae situaciones difíciles, porque si usted no la está cumpliendo, esa misma le va a ser aplicada, tal cual como es el Código de Procedimiento Penal hoy en día. ¿Cómo juzgan a una persona? No es por el juicio personal del juez de la República que lleva el caso. No, 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 no. Él se ampara, él se apoya en la palabra bendita, en la palabra de Dios. Y él no utiliza artículos, él utiliza capítulos y versículos. Gloria al nombre de Jesús. Y en Romanos capítulo 6, verso 23, ¿qué nos dice? La paga del pecado para cualquier hombre es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, gloria al nombre de Jesús. Entonces, estamos hablando del pecado, por eso tomo solamente la paga del pecado es muerte. El pecado que produce, porque debemos recordarlo,
¿Y por qué es que la gente acude al altar? Porque el pecado produce separación de Dios, división, dice Isaías, vuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Eso produce el pecado, separación de Dios, aislamiento. ¿Qué más produce? Condenación espiritual. ¿Qué más produce? Y que es bien importante recordarlo hoy, muerte espiritual. ¿Qué es muerte espiritual, pastor? No querer ir a la iglesia, no entender la palabra, no querer buscar el rostro de Dios, interpretar más las cosas de la carne que las del espíritu. Esa es la paga cuando tú pecas, gloria al Señor. Entonces, el juicio no es una amenaza, es una realidad divina. Hay un juicio, está establecido para todos los hombres que mueran y después de esto, ¿qué? El juicio. Es como muchos de nosotros tenemos esa particularidad que tenemos mucha fe en nosotros mismos y nosotros creemos que a todos les pasa, pero a nosotros no. ¿Cuántas veces usted pensó que ningún familiar suyo se iba a morir? Pero yo le pregunto, ¿cuántos han muerto? Y se ha dado cuenta que la muerte también es una realidad y lo ha alcanzado. ¿Cuántas veces pensó usted que no se iba a enfermar y se ha enfermado? Yo cuando el tiempo del COVID dije, a mí no me da COVID y falleció un pastor y yo me compungí tanto que lloré tanto que quizás por esa congestión del llorar y toda esa situación, se me destapó ese COVID, se me desató ese COVID y casi me muero, hermano. Y yo decía, eso es como falso, no, hermano, eso no, no sentía uno respirar. Entonces, qué bueno es que entendamos eso, mis hermanos, que hay unas consecuencias del pecado, pero que también hay una dádiva en esta mañana, gloria al Señor, y es vida eterna en Cristo Jesús. Es obedecer su palabra, es acercarse genuinamente a ese altar y viene su misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, tengamos en cuenta esta realidad. Hebreos capítulo 9, verso 27. Y es que me llama la atención porque uno cuando mira cómo ejercen los abogados, los jueces, los fiscales, ellos se amparan en los códigos de procedimiento, ¿verdad? Y mire lo que dice este código divino, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, aquí surge la gran pregunta desde la teología. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar el pecador? Al pecado, el pecador, ¿cómo Dios los puede perdonar? Bueno, es ahí donde tenemos que nosotros recordar lo que sucedió en la cruz. Lo que sucedió en la cruz no solamente fue un espectáculo desagradable, no. Es donde la misericordia triunfó, aleluya. Es donde todo el sistema del altar apuntaba proféticamente, gloria al Señor. Por eso ya no vayas a creerte mesiánico, a que vas a ir a buscar un altar y los cuernos del altar. No, 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 no. Tienes que ir a la cruz. Tienes que buscar a Jesús, aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, como tu Señor, como tu Dios, porque si no lo aceptas, no tendrás la misericordia. Yo recuerdo que cuando estaba privado de la libertad, había un hombre, de tantos hombres que se les he hablado de la palabra de Dios, había un hombre que estaba sentenciado, estaba acusado por una condena muy grande, mis hermanos. Era una condena de verdad que usted solo la pensaba y cree uno que un hombre y no puede resistir ese número, esa condena, hermano. Eso es algo inhumano. Pero era que él era culpable. Entonces, yo le prediqué la palabra de Dios, ese evangelio que uno predica que es poder de Dios. Cambió su vida ahí en la cárcel, cambió. Ahí en la cárcel tenía perdido su hogar, tenía perdidos a sus hijos
y como Dios es tan bueno, les restauró, les restituyó todo eso, pero él seguía privado de la libertad porque estaba enfrentando un juicio. En ese juicio tenía en contra las autoridades del pueblo. Eh, eh, no solamente la policía, sino las autoridades gubernamentales estaban contra él, la población civil estaba contra él. Y entonces él fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, porque cuando las personas estamos pasando por situaciones difíciles, sí que buscamos a Dios con un corazón sincero, ¿verdad? Y fue lleno del Espíritu Santo. Yo me gozaba viéndolo ahí, pero ahora dije, ¿y ahora quién desaparece esta condena? Porque pues a uno humanamente le parece injusto, ¿no? Que una persona que se haya acercado a Jesucristo, que lo haya aceptado como su Salvador, y que ver uno que él ha sido lleno del Espíritu Santo, que ha tenido un cambio muy espectacular, muy milagroso, deba seguir ahí pagando eso. Uno se le hace como hombre, ¿verdad? Uno es duro que le toque pagar 50, 60 años ahí, pero pues uno sabe que Dios es un juez justo, que todo sucede por la justicia divina. Entonces, el día que él iba a enfrentar el juicio, yo lo vi hablando con varios abogados ahí en las penitenciarías. Hay gente que sabe mucho de leyes y precisamente habían dos abogados privados de la libertad y le decían, diga tal cosa. No, mire, cambia la versión. Si usted dice esto, se cae esa condena de una vez y usted puede seguir alabando a Cristo. Hasta Cristo metían ahí los inconversos. Y él estaba por allá, ¿será que sí? ¿Será que yo puedo hacer eso? Entonces yo lo observé y le dije, venga para acá. Usted no puede hacer eso. Usted ya es un hombre nuevo. Las cosas viejas pasaron. Usted le toca decir la verdad y no más que la verdad. Pero como yo tampoco lo puedo obligar a usted porque usted es una persona que tiene libre albedrío, pues si usted quiere, entonces mejor ya no diga nada más. Salga a esa audiencia y si le preguntan algo, si Dios le pone el sentir, eche la culpa, porque eso es lo que debe pasar. Usted es culpable de lo que lo acusa. Pero le dije, ¿saben qué? Miren, me inspira más Dios en este momento a que usted haga algo. Cuando esté ahí en el juicio, diga misericordia, misericordia. Señor, dame misericordia. Dame tu misericordia, Señor. Gloria a Dios. Y bueno, el hombre se fue para la audiencia y llegaron las 12 del día y llegaron las 2 de la tarde y no volvía, llegaron las 4 de la tarde y nada, cuando como a las 6 de la tarde se escuchaba gritando un hombre desde la entrada de la cárcel. Ese hombre tenía un vozarrón y decía, pastor, misericordia, misericordia, pastor. Gritaba y gritaba desde por allá lejos hasta que llegó a la celda donde yo estaba, cayó de rodillas y dijo, misericordia, pastor. Me absolvieron de todos los cargos que estaban en mi contra, pastor. Dios es verdadero, Dios es fiel. Porque la Biblia dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, porque se deleita en misericordia. Aleluya. ¿Cuántos alaban la misericordia de Dios? Entonces, eso dice la Biblia que está establecido. Si tienes deudas con la ley hoy, acá las tienes que pagar. Pero si tienes deudas con Dios, si tienes problemas con Dios, hay un día en el que si mueres sin Cristo, tendrás que ir a un juicio. Entonces, ¿cómo puede un Dios justo perdonar al pecador? Bueno, Él es soberano. Entonces es ahí donde la misericordia triunfa. ¿En dónde? En lo que sucedió en la cruz. Ahí, ¿qué sucedió? Jesucristo murió por nuestros pecados. Entonces, la cruz fue el cumplimiento del altar. En la cruz, allí, en lo que sucedió en el Gólgota, ahí ocurrieron tres cosas doctrinales muy importantes, porque recuerde que no es solo el evangelio, no es solo muerte, sepultura y resurrección, no. De aquí salen las doctrinas fundamentales que usted debe disfrutar, que usted debe recibir y que debe predicar. ¿Cuáles? De allí de la cruz
sale la sustitución, gloria al nombre de Jesús, que es muy importante, mis hermanos, que la tengamos clara, esa sustitución que hubo, gloria a Dios. Cristo murió en el lugar del pecador. Eso dice Isaías 53:5. Mas él, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz. Hoy tenemos paz, pero ¿quién recibió un castigo? Él. Dice, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la misericordia. La misericordia no es así tan fácil. Alguien tiene que pagar por los pecados, y ese alguien es Jesucristo, fue Jesucristo y es Jesucristo. A Él es que debes acudir, gloria al Señor, porque Él fue nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar a cambio de nosotros, gloria al nombre de Jesús. Dice más, el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué más salió allí de la cruz? La redención. Esa redención tan especial porque en el Antiguo Testamento estaba la expiación y la palabra expiar es cubrir. Es como cuando usted mete la basura debajo del tapete, ahí está la basura. Es como cuando usted le paga el gota a gota, usted le paga, pero la deuda está ahí y es una deuda sin misericordia. Entonces, la sangre del Señor Jesucristo, que es la única que cubre el pecado. Mire lo que dice Levítico, miremos lo que dice Levíticos capítulo 17, verso 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ese fue el precio que pagó el Señor en el Calvario. Un precio de sangre. La vida de la carne en la sangre está. Por eso el valor a pagar por el pecado es un precio de sangre. Pero no se recibía cualquier sangre, no, tenía que ser una sangre perfecta, una sangre inmaculada, una sangre santa, una sangre de un cuerpo que haya sido tentado en todo, pero sin pecado. Por eso se decía, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gloria al Señor. En el altar la sangre se ponía ahí en los cuernos, esos cuernos, ahí se ponía la sangre. Ahora en la cruz, la sangre de Cristo se derramó para toda la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más sucedió? La propiciación, porque la justicia de Dios, que es justo, fue satisfecha, no de otra forma, ¿verdad? Es donde la justicia de Dios se cumplió, pero él pagó el precio de nosotros. Eso es exactamente lo que pasó en la cruz. Él dice, yo pagué por ti, yo pagué con mi sangre. Dios no ignoró el pecado. El precio fue pagado por Jesucristo. La justicia se cumplió, así como cuando usted es sentenciado aquí terrenalmente, le toca pagar a usted. Usted no puede mandar a su hermano, usted no puede mandar a su mamá con todo lo que lo quiere. Usted no puede ir a pagar cuando su hijo comete un delito. Yo vengo a pagar por él. No, señor, aquí está el nombre de su hijo. Él debe pagar. Bueno, pues él se hizo nuestro familiar cercano y él pagó por nuestros pecados. La justicia se cumplió. La misericordia triunfó. Gloria al nombre de Jesús. Romanos capítulo 3, verso 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí está, para manifestar su justicia. Aquí está el pago. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria al nombre de Jesús. Dios ignoró el pecado. Lo juzgó ahí en Cristo. Por eso el juicio fue ya ejecutado
pero la misericordia es la que triunfa, esa es la que triunfa sobre ese juicio. Entonces, una frase clave para repetir nosotros hoy es ¿cuál? Que el pecador cuando se acerca al altar, el juicio se detiene y la misericordia comienza a hablar, comienza a ganar, comienza a ayudar, comienza a favorecer. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, esa experiencia espiritual, cuando vamos al altar, cuando vamos a la presencia de Dios sinceramente, hay arrepentimiento, pero no cualquiera, un arrepentimiento verdadero. El corazón se quebranta delante de Dios. Eso hay cuando usted va al altar, un corazón sincero. El perdón, el perdón se opera a través de la sangre de Cristo que nos limpia del pecado. La transformación, que esa es a través del Espíritu Santo, que comienza una nueva vida. Gloria al nombre de Jesús. El día viernes, aquí en la penitenciaría de mujeres, realizamos 3 bautismos, mis hermanos, pero estaban programados 2 bautismos nomás. 2 mujeres que se habían preparado, bueno, eran 3, pero cuando fui a bautizar a una hermana, ella dijo, y yo le dije, ¿y dónde está tu compañera? Y dijo, pastor, hace 8 días en el culto, cuando nos invitó aquí a pasar al altar, ella estaba ahí arrodillada orando, estábamos orando, y alguien vino y le tocó su espalda y le dijo, le llegó su boleta de libertad. Entonces, Dios es fiel, pastor. Ella no se pudo bautizar porque le llegó la libertad, solo quedé yo. Entonces, ya no eran 3, sino 2 y ya estábamos listos para bautizar. Pero casi todos los viernes aparece una joven a las que yo les quiero pedir oración por ella. Por aquí tengo el nombre. Ella se llama Kelly. La hermana Kelly, porque fue bautizada en el nombre de Jesús. Yo les quiero pedir mucha oración por ella. Ella se llama Kelly Joana Osorio. Kelly Joana Osorio. Ayúdenme a orar por ella. Ella tiene problemas psiquiátricos. Ella está privada de la libertad y tiene problemas psiquiátricos muy fuertes, mis hermanos. Pero ella cuando la dejan salir del patio, que va por allá, que la inyecten, a que la dopen con esos medicamentos tan fuertes, ella se acerca a la iglesia, le pide permiso a la guardia, le dice, déjeme ir al culto donde el pastor un momentico, y llega hasta allá y nos interrumpe el culto y pide oración, pastor, oren por mí, y se tira de rodillas y nosotros oramos, pero vuelve el otro viernes y así, vuelve las semanas y la vemos igual y cada vez está peor, a veces se la llevan para el hospital, han dicho que le quieren dar la libertad por esa enfermedad que ella tiene, pero el viernes llegó y cuando íbamos a realizar los bautismos, llegó y dijo, pastor, hoy vengo muy necesitada, pastor. Y yo le dije, ¿otra vez quiere que oremos por usted? Y dijo, no. Le dije, ¿qué siente usted cuando oramos por usted? Dijo, yo siento mucha paz, yo siento mucha tranquilidad y se me quita ese medicamento que me hace portar de esta forma, pastor. Y yo le dije, entonces, si no quiere que oremos, ¿qué quiere? Dijo, yo quiero que me bautice en el nombre de Jesús. Aleluya. Y nos miramos todos y oramos y dijimos, listo, venga a ver para acá, Kelly. Y la bautizamos, mis hermanos. Es una experiencia muy gloriosa. Si hay algo glorioso en la vida, es uno llegar a ser pastor. Y ser pastor de pecadores es algo muy grande. Y ser pastor de la cárcel es algo mucho más grande. Poder bautizar, poder invocar el nombre más grande sobre la vida de un pecador, sobre la vida de una mujer sin dientes, tatuada, con aretes, cadenas, invocar ese nombre cuando uno la sumerge en el agua, hermano, eso es muy grande porque cuando salen del agua, salen nuevas criaturas, hermano. Es que usted les ve el rostro, usted bautiza a una mujer, pero cuando sale una niña. Sale una mujer limpia porque la sangre de Jesús tiene mucho poder, tiene mucho poder.
Y cuando bauticé a Kelly, yo dije, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Le puse todo mi corazón en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y cuando la sumergí, cuando salió del agua, hermano, inmediatamente yo hasta me asusté porque sentí una descarga del Espíritu Santo de gracia, de perdón. Salió diferente, la bauticé toda dopada y salió en sano juicio, hermano. Es que esto es algo muy grande, esto es algo muy milagroso lo que sucede aquí cuando nosotros acercamos el reino de los cielos a la tierra, cuando sacamos el evangelio de las iglesias y lo llevamos hasta las cárceles, lo llevamos hasta las fundaciones, hasta los hospitales, o ahí cuando tenemos un hijo con problemas de adicciones, cuando le invocamos ese nombre, cuando le presentamos a ese Dios, hermano, suceden cosas. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice, y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pues hermanos, ya me llamaron. ¿Qué fue lo que le hizo a Kelly, pastor? Ella está totalmente bien. Ya tenía remisión para la clínica de La Paz, pero está sana, pastor. ¿Qué le hizo? Venga y siga predicando eso. Y eso es lo que nos ha abierto espacios a psiquiatría ya en la cárcel. Porque en la cárcel hay personas que no solo están privadas de la libertad, también tienen problemas, claro, eso se debe generar, todos esos efectos somáticos, físicos, psicológicos de estar ahí privado de la libertad. Y se nos han abierto puertas a donde están los psiquiátricos. Atendemos un curso que se llama Preservación de la Vida. Son mujeres que practican el cutting y Dios se ha glorificado. Dios se está glorificando porque este evangelio no solo salva, sino que transforma al pecador. Gloria al nombre de Jesús. Y ha pasado el tiempo, pero no ha sido en vano. Hechos de los Apóstoles 2:38. El mensaje apostólico, el mensaje de salvación. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa aplicación para la iglesia? Hoy hay personas que aman a Dios, que vienen a la iglesia, pero necesitan volver al altar, necesitan ir al altar, necesitan atraer la presencia de Dios, porque el altar no es solo para conversión, también es para restauración, renovación, consagración y vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Hoy nos aferramos a Cristo. Entonces, cuando alguien se acerca al altar con fe, el juicio, escuche, el juicio se detiene. La misericordia habla y el Espíritu Santo transforma, regenera, da vida. Y entonces se cumple la palabra Santiago 2:13. La misericordia triunfa sobre el juicio. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es que hoy tenemos algo mucho más glorioso que los 4 cuernos del altar, porque ese altar de bronce era solo una sombra. La realidad es la manifestación de Jesucristo, la manifestación en carne, porque allí en la cruz ocurrió el milagro más grande del universo. La justicia de Dios fue satisfecha. La misericordia de Dios fue liberada para todos los hombres. Por eso hoy alguien que está perdido puede ser salvo. Alguien que estaba condenado puede ser perdonado. Alguien que esté enfermo puede ser sano en el nombre de Jesús. Alguien que esté lejos hoy puede volver a casa, gloria al Señor, porque la misericordia divina triunfa sobre el juicio. Y tal vez alguien que está viendo esta transmisión, vamos a cerrar, siente culpa. Tal vez alguien piensa, no, Dios no puede perdonarme, hermano, supiera lo que ha pasado con mi vida, pero quiero decirle algo con la autoridad en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo todavía tiene vigencia. Todavía tiene poder. Hoy puedes aferrarte al altar. Hoy puedes acercarte a Cristo. Y cuando alguien se acerca al altar con un corazón sincero, el juicio desaparece. Gloria al nombre de Jesús. Porque en el altar no era para perfectos.
era para culpables que buscaban misericordia. El juicio señala el pecado, pero la misericordia ofrece redención. Cuando el pecador se acerca al altar, el juicio se detiene y la misericordia empieza a actuar. La cruz, allá lo que sucedió, donde la justicia de Dios fue satisfecha, allí se cumplió el amor de Dios porque se abrazaron, la justicia y el amor se abrazaron. El mismo Dios que juzga el pecado es el que provee el sacrificio. Entonces, vamos a orar, mis hermanos. Mire que el cuerno del altar, perdón, los cuernos del altar, que eran cuatro, no es algo simplemente los cuatro puntos cardinales, los cuatro vientos, los cuatro extremos de la tierra. Recuerden que aquí hay significado, que eran cuatro, ¿verdad? Esto revela algo poderoso. El altar tenía cuernos en las cuatro direcciones porque la misericordia de Dios se extiende a todo el mundo.